Pues mira, yo te diría que lo primero que tienen que tener las empresas en cuenta es conocer bien qué son estos fondos Next Generation. Creo que probablemente desde verano del año pasado venimos hablando continuamente en prensa, en medios, de fondos europeos y concretamente de Next Generation. Y quizá lo importante que tienen que conocer las empresas es bueno, qué son estos fondos, de dónde vienen, a pesar de toda la información que se está dando. Yo diría que en un lenguaje coloquial podríamos decir que Next Generation es un mecanismo que pone en marcha la Unión Europea como respuesta a esta crisis económica que ha generado toda esta crisis sanitaria. Y de alguna manera es un instrumento adicional y temporal a todos los mecanismos que venía poniendo en marcha la Unión Europea para dotar de fondos de financiación a todo nuestro tejido empresarial. Quizá nos encontramos ahora con la tormenta perfecta de financiación pública. Tenemos, por un lado, todo el periodo del marco financiero plurianual 14-20, que es el año 2014 a 2020, en el cual todavía tenemos una gran cantidad de dinero que no hemos terminado de ejecutar y que mediante una regla que se llama la N+3 podemos ejecutarla en estos años 21, 22 y 23. Por otro lado, tenemos todo el marco financiero plurianual 21-27, que es todo el periodo de los 7 próximos años de financiación europea. Y en medio aparece Next Generation como esta respuesta que da Europa por primera vez mancomunada, de tal forma que va a permitir poner a disposición de todo el tejido empresarial una gran cantidad de dinero, que mi respuesta sería: todas las empresas que deseen optar a este tipo de financiación deberían empezar a plantearse diseñar un plan estratégico a corto y medio plazo que les permita acceder a toda esta ingente cantidad de dinero que va a estar a su disposición, ya como comentábamos, como decía la vicepresidenta, pues en los próximos meses. Tradicionalmente, los fondos europeos vienen cofinanciando los proyectos aprobados, es decir, normalmente una parte del proyecto puede tenerla que asumir el beneficiario. El beneficiario de la ayuda podría buscar otras fuentes de financiación alternativa, públicas o privadas, o a lo mejor debería acometer el proyecto con fondos propios. Por ello, es necesario que el beneficiario haga un análisis empresarial de a dónde quiere ir, debido a que puede tener un coste para la empresa, y siempre respetando los aspectos de los hitos que están previstos dentro del Plan de Recuperación y Resiliencia. La tasa de cofinanciación, por tanto, es algo que entendemos como la parte que financia la Unión Europea sobre el total del proyecto y se expresa en un porcentaje. Este porcentaje normalmente hasta ahora en el marco financiero plurianual se establecía por regiones, favoreciendo más a aquellas comunidades autónomas en España que tenían una renta per cápita menor. Probablemente en el plan de recuperación venga más vinculado a la finalidad o el tipo de proyecto a seguir. Ya en el marco financiero anterior, el 14-20, y como consecuencia de la pandemia, hubo un aumento de las tasas de cofinanciación con el fin de poder cubrir en mayor medida los objetivos que se esperaban alcanzar. Es muy importante tener en cuenta que cuando se ayuda especialmente a una empresa con unos volúmenes importantes, se puede estar afectando al resto de empresas que compiten con ella dentro del sector, y lo que se favorece a una empresa se perjudica al resto del mercado interior. Este tipo de ayudas son las denominadas ayudas de Estado, están reguladas a nivel de la Unión Europea, y las tasas de cofinanciación aquí tienen un tratamiento especial que hay que vigilar muy en concreto. Digamos que para acceder a estos fondos hay que conocer muy bien el ciclo de vida de los fondos europeos, ¿no? Como bien comentas, hay una primera fase que es la fase, nosotros la hemos denominado fase de ideación o fase estratégica, en la cual las organizaciones tienen que diseñar aquellos proyectos que quieren financiar, aquellos proyectos que van a suponer un cambio en su modelo productivo y que son proyectos que tienen que tener una cierta madurez para que puedan ser ejecutados en los periodos que nos está marcando la Comisión Europea. Estamos hablando
de que probablemente en los primeros años, el 21, 22 y 23, la Comisión Europea nos está hablando de ejecutar o de comprometer el 70% de estos fondos, con lo cual es muy importante que en esta primera fase de captación las empresas sean capaces de definir proyectos maduros, proyectos con ojos y cara que puedan ser ejecutados, porque lo que tendremos que posiblemente hacer en el siguiente paso es acudir a los organismos financiadores, que van a ser aquellas instituciones, aquellas administraciones públicas, pues Administración General del Estado, diputaciones, ayuntamientos, comunidades autónomas, que canalicen a través de los distintos instrumentos que van a poner en marcha pues este mecanismo la captación de estos fondos. Como comentaba, hay que conocer bien el ciclo de vida de los fondos para gestionar expectativas de cuándo son los momentos en los que vamos a estar en cada uno de los estadios de la captación de los fondos. Como bien decías, probablemente del verano a esta parte hemos asistido ya a dos fases en la captación de fondos, ¿no? Por un lado es esa fase de ideación en la que lo que se pretendía es acercar un poco la oferta y la demanda con respecto a qué demanda el mercado para la realización de proyectos y qué ideas tenían las administraciones de sacar líneas de financiación que cubrieran pues estas ideas, iniciativas que presentaban las empresas. Estas han sido el ciclo de las manifestaciones de interés, ¿no? Ha sido un posicionamiento en el cual las administraciones solicitan al mercado qué proyectos quieren llevar a cabo. Como nos comentaba la vicepresidenta, el objetivo es intentar canalizar las ayudas adecuadas en aquello que el tejido empresarial reclama, con lo cual las manifestaciones de interés no han supuesto una reserva, un compromiso real de financiación, sino más bien un diálogo sincero entre la parte pública y la parte privada para intentar canalizar de forma más eficiente las convocatorias que van a llegar ahora en este periodo, que prevemos incluso que alguna convocatoria pueda salir antes del verano, pero ciertamente el aluvión vendrá después de verano con gran parte de esas transferencias que, como comentaba la vicepresidenta, están al llegar, ¿no? La Administración juega un papel muy importante, no solo en el control, sino en toda la tramitación y gestión. Hasta la fecha nunca habíamos obtenido unas fuentes de financiación tan importantes de la Unión Europea, y ello va a conllevar que la Administración tenga que incrementar tanto recursos como sistemas de gestión más modernos y apoyarse en herramientas digitales que le permitan gestionar mejor este volumen tan grande de fondos. Para ello, ya dentro del plan de recuperación hay una partida de 4.300 millones de euros, que supone un 6,2%, para modernizar la Administración. No necesariamente la Administración que se encargue de gestionar el plan, sino para gestionarla, pero también modernizaremos ahí la Administración. Los elementos de modernización están contenidos, como he dicho, en el plan, y también hay medidas alternativas previstas, como la formación específica de 3.150 empleados públicos en materia de fondos europeos, y también hay mención a la colaboración de la Administración con las firmas de auditoría en la fase de control. El Real Decreto 3620 de diciembre del año pasado también ya encaminaba a mejorar lo que son los procedimientos administrativos. La burocracia a veces puede ser un poco un cuello de botella. Por eso ya se están tomando medidas para que la propia ley de contratos o aspectos administrativos puedan ser más rápidos. Adicionalmente, también en ese Real Decreto se habla de la colaboración de la entidad la autoridad de auditoría con las propias empresas, firmas de auditoría privadas. Sí, realmente quien va a controlar a España, yo creo que hay un mecanismo. España tiene ya mucha experiencia en la gestión de fondos europeos. Realmente esto ya es nuestro cuarto periodo de programación más reciente, y tenemos instrumentos y mecanismos que han demostrado su solidez. Quizá el problema no está tanto en los mecanismos de control, sino que tenemos que buscar un equilibrio
entre la eficiencia, como comentaba Pablo, de conseguir que canalicemos todos esos dineros y que esos mecanismos de control no pierdan eficiencia. Yo creo que es muy importante buscar el suficiente equilibrio entre el control y la ejecución. Es muchísimo dinero. Nosotros calculamos que probablemente con respecto a un programa marco financiero plurianual normal estemos hablando de multiplicar por 10 el esfuerzo que tenemos que hacer para ejecutar todos estos dineros, encima en menos tiempo. Por lo tanto, ese equilibrio entre control y eficiencia en la ejecución será la clave para llevar a cabo a buen término utilizando adecuadamente todos estos dineros. Bueno, obviamente las pymes están plenamente contempladas dentro del plan de recuperación y resiliencia. Como ya ha dicho la vicepresidenta, el plan de recuperación está muy orientado también hacia las pymes y las ayudas pueden estar tipificadas en función de los volúmenes de ayuda, en función del tamaño también de la propia empresa. Es importante que todas estas pymes tengan una actuación y una planificación financiera de las medidas a emprender, de tal manera que puedan ejecutarlas, planificarlas y cumplir los hitos y los objetivos del programa de la manera más acorde posible. Pues mira, yo los 3 consejos que les daría, el primero sería que hicieran una reflexión sincera, mirando hacia adentro de la organización y analizaran realmente qué proyectos transformadores de su organización pueden acometer a este corto y medio plazo, de tal manera que busquemos estos objetivos de transformar realmente el modelo productivo de la empresa. Este modelo productivo tiene que afectar al empleo, a la forma en la que utilizamos la tecnología, la transformación digital como acelerador, y tiene que contemplar, como no puede ser de otra manera, la transición ecológica. Cuando tú haces esa reflexión como empresa, tienes que analizar también cómo impacta en tu sector, en los proyectos que quieres llevar a cabo, y últimamente cómo impacta en tu sector y cómo impacta en el conjunto del país, de tal manera que esa reflexión te va a llevar a identificar esos proyectos que probablemente tengan más impacto de cara a utilizar estos aceleradores como la transformación digital, la economía verde, etc. El segundo de los consejos sería que buscaran ayuda profesional. Por desgracia, la burocracia de nuestras administraciones hace que muchas veces las empresas y sobre todo las administraciones, porque esto es una doble cara de la misma moneda. Las administraciones, por un lado, tienen el problema de no disponer de recursos para tramitar toda esta cantidad de recursos, y las empresas, por el otro lado, se encuentran con esa burocracia, esa dificultad de acceder a estos fondos por la cantidad de trámites que suponen. Y quizá el tercer consejo que les daría sería un consejo de optimismo. Va a venir mucho dinero, este dinero ya está aquí, los agoreros decían que si llegaría, no llegaría. Bueno, yo creo que la vicepresidenta nos lo ha dejado claro, va a llegar todo este dinero, y creo que la colaboración público-privada es un elemento, un instrumento fundamental para sumar con el esfuerzo de todos que este dinero llegue al tejido empresarial real y afecte al empleo y, como decíamos, a nuestras generaciones futuras para que podamos dejarle un nuevo modelo de país a nuestros hijos en las generaciones venideras. Yo, básicamente, lo que pienso es que tenemos una gran oportunidad. Hay muchos fondos. Creo que las empresas no tienen que preocuparse del momento de conseguir el fondo urgentemente. Hay que pararse un momento, pensar su plan de negocios, pensar el tipo de proyecto que quieren ejecutar, que sea viable y, si es necesario, con ayuda profesional, presentar proyectos tendentes a cumplir los objetivos e hitos marcados en el plan de resiliencia. Posteriormente, una vez concedido la ayuda, es importante que la misma se ejecute vigilando que se van a cumplir los objetivos previstos. Muchas veces, una vez conseguida la ayuda, la gente no ejecuta adecuadamente y no se alcanzan esos objetivos. Si no alcanzamos esos objetivos, estaremos perdiendo la oportunidad que se nos presenta con esta magnífica ayuda que nos están dotando. Y finalmente, una gestión adecuada desde el punto de vista ya económica, que quede todo claro, bien documentado, de tal manera que los sistemas de control que habrá
por parte del Gobierno de España, pues puedan ejecutarlos rápidamente y no existan problemas al final con los importes concedidos.